Cuando estaba embarazada, mi cruel suegra me echó de la casa y cerró la puerta detrás de mí. Ella exigió que transfiriera esta casa de 5 millones a mi esposo, amenazando con que debería prepararme para el divorcio, de lo contrario. Mi esposo se puso del lado de su madre y no me apoyó. Cuando me negué, tiraron todas mis pertenencias fuera de la casa. Me empujaron hacia atrás y dijeron que me fuera. Me sentí desamparada y dejé el lugar. Decidí vengarme. Creé un plan en secreto y llevé a ambos a los tribunales, pero la decisión del tribunal sorprendió a todos. Mi nombre es Lily y siempre he creído que la independencia era la piedra angular de una vida plena. A los 35 años, estaba orgullosa de mis logros como agente inmobiliaria en los suburbios de Denver. Había trabajado duro para construir mi carrera y ahorrar para mi hermosa casa, que compré por $5 millones. Era más que solo una casa para mí, era un testimonio de mi dedicación y un símbolo de la vida que había imaginado para mí misma. Siempre había soñado con un matrimonio amoroso, así que cuando conocí a Ryan, un consultor tecnológico de 38 años, todo se sentía bien. Era encantador, inteligente y parecía apreciar mi ambición. Nuestro día de boda fue una celebración que había esperado durante mucho tiempo, pero poco sabía que marcaría el comienzo de un capítulo oscuro en mi vida. El día de nuestra boda, estaba abrumada de alegría, pero no podía sacar de mi mente la sensación de que algo no estaba bien con Ryan. Mientras caminaba por el pasillo, noté una mirada distante en sus ojos. Lo descarté como nervios típicos de una boda. Después de todo, estábamos a punto de embarcarnos en una nueva vida juntos, o eso pensaba. Después de la ceremonia, nos mudamos a mi casa, emocionados por comenzar nuestra vida matrimonial. Al principio, todo se sentía perfecto, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a sentir un cambio. Ryan se volvió cada vez más pasivo. Y su madre, Margaret, una maestra retirada de 65 años, comenzó a visitar sin avisar, ofreciendo críticas sobre todo, desde mi cocina hasta la decoración de mi hogar. Lily Quarrita, ¿has pensado en cambiar las cortinas? No combinan con el sofá, decía, su voz goteando con condescendencia. Quería decir algo para defender mis decisiones, pero guardé silencio. Después de todo, Ryan era mi esposo y pensé que era simplemente la forma en que las familias interactuaban. Quizás estaba exagerando. Intenté ignorar sus comentarios, pero empezaron a comer mi autoestima. Comencé a cuestionar mis decisiones, mi gusto e incluso mi valor como esposa. Una tarde, me senté con Ryan, esperando expresar mis sentimientos. Sabes que amo nuestro hogar, pero los comentarios de tu madre están empezando a afectarme. ¿Podemos hablar sobre establecer algunos límites? Pregunté, buscando comprensión en sus ojos. Él suspiró, mirando hacia otro lado. Ella solo está tratando de ayudar, Lily. La familia se mantiene unida, ya sabes cómo son las madres. Sentí una ola de decepción invadirme. Mi felicidad en este matrimonio iba a verse comprometida por las opiniones de su madre. Elegí mantenerme en silencio, esperando que las cosas mejoraran con el tiempo. El verdadero punto de inflexión llegó inesperadamente una tarde.
Después de un largo día de trabajo, regresé a casa para encontrar a Margaret parada en mi sala, con maletas apiladas a su alrededor. Esta es también la casa de mi hijo, anunció. Como si lo hubiera esperado. Me quedé congelada, mi corazón latiendo rápido. Margaret, ¿qué estás haciendo aquí?, pregunté. Luchando por mantener la compostura. He decidido mudarme. No puedes esperar que Ryan viva sin su madre, ¿puedes? Su tono era matter of fact, como si estuviera discutiendo el clima. Sentí una sensación de hundimiento en mi estómago. Pero esta es mi casa. No discutimos esto, Lily. Necesitas entender que la familia es importante. ¿Sabías eso cuando te casaste con él? Mi mundo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Me volví hacia Ryan, desesperada por apoyo. Ryan, por favor, di algo. Esto no está bien. Parecía dividido, mirando de un lado a otro entre su madre y yo. Mamá solo quiere ayudarnos, Lily. Podemos hacer que esto funcione. Una fría ola de traición me envolvió. Me sentí aislada en mi propia casa, como si mi santuario se hubiera convertido en un campo de batalla. La única persona que pensé que me apoyaría se había puesto del lado de su madre. La realización me golpeó duro. Estaba luchando por mi lugar en mi propia vida. A medida que pasaban las semanas, las cosas solo empeoraron. La presencia de Margaret se convirtió en una sombra constante y comenzamos a sentirnos asfixiadas. Descubrí que estaba embarazada y esperaba que nos acercara más, pero cuando compartí la noticia, Margaret simplemente levantó una ceja y dijo, necesitarás cuidar tu dieta, no queremos problemas de salud. A pesar de que anhelaba apoyo y alegría durante este tiempo, me encontré con indiferencia fría. A menudo me encontraba añorando los días en que la vida se sentía sin complicaciones y llena de promesas. Mi mente corría con pensamientos de cómo mi vida había tomado un giro tan inesperado. Una noche, después de otro agotador día en el trabajo, regresé a casa solo para encontrar la puerta cerrada. Toqué suavemente, esperando que Ryan me dejara entrar, pero en su lugar, la voz de Margaret salió por la puerta, no entras a menos que aceptes transferir la propiedad de esta casa a Ryan. Sentí que mi corazón caía. Margaret, déjame entrar, esta es mi casa. No, ya no más, querida. Esta es también la casa de mi hijo. O bien la firmas o llamaré a la policía por tu intrusión. La realidad de mi situación me golpeó como un tren de carga. Había luchado duro por mi independencia y ahora me estaban echando de mi propia casa. Las lágrimas corrían por mi rostro al darme cuenta de que no tenía a dónde ir. Me había convertido en una extraña en mi propia vida. A medida que avanzaba la noche, me senté en el porche sintiendo el frío de la traición. Hasta mis huesos. Tenía que pensar, necesitaba un plan. Era hora de retomar el control, pero tenía que hacerlo con cuidado. No podía dejar que ellos vieran cuán vulnerable me sentía. Decidí quedarme con mis padres por un tiempo para aclarar mi mente. Mi padre siempre había sido mi roca y sabía que ellos entenderían, pero el camino por delante era desalentador y me sentía como si estuviera parada al borde de un acantilado lista para saltar hacia lo desconocido. Poco sabía que este salto me llevaría a una lucha por mi autonomía, una batalla que estaba determinada a ganar. Después de esa noche angustiosa, me mudé con mis padres. Su casa me resultó reconfortante.
llena de recuerdos de mi infancia, pero no podía sacudirme la sensación de derrota que se cernía sobre mí. Mi padre, un oficial de policía retirado, y mi madre, una ama de casa cariñosa, me recibieron con los brazos abiertos, pero sabía que tenía que enfrentar mi situación de frente. Lily, puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo mi madre, abrazándome cálidamente. Lo resolveremos juntas. Aprecié su apoyo, pero en el fondo sentía un fuego encendiéndose dentro de mí. Estaba cansada de ser una víctima en mi propia vida. Necesitaba un plan. Y necesitaba ayuda. Fue entonces cuando recurrí a Sarah, una amiga cercana de la universidad, que se había convertido en una exitosa abogada. Ella siempre había sido mi confidente y ahora necesitaba su experiencia legal más que nunca. Lily, me alegra que hayas llamado, dijo Sarah, cuando le expliqué todo. Esto es inaceptable y tú puedes luchar contra ellos. Necesitas presentar una demanda de divorcio, es el primer paso para reclamar tu vida. Sus palabras resonaron en mis oídos como un grito de batalla. Había estado pensando en el divorcio, pero escucharlo de Sarah lo hizo sentir real. Pero, ¿y si Ryan intenta retaliar y Margaret? Ella ya ha demostrado qué tan despiadada puede ser. Que vengan. Sarah respondió con confianza, tienes la ley de tu lado y el abuso emocional que has sufrido no es algo que deba tomarse a la ligera. Podemos construir un caso que resalte su manipulación. Durante los siguientes días, ideamos un plan integral. Sarah me ayudaría a reunir evidencia del abuso emocional y la coerción que enfrentaba tanto de Ryan como de Margaret. Documentaríamos todo, mensajes de texto, mensajes de voz e incluso las amenazas que había recibido. Comencé a llevar un diario detallado, anotando cada interacción, cada comentario, que me hacía sentir pequeña e insignificante. Una noche, mientras escribía en mi diario, recordé un incidente particular que me había llevado al límite. Fue unas semanas antes de mudarme. Había llegado a casa después de un largo día, cansada y ansiosa por compartir la noticia de mi embarazo. Pero en su lugar encontré a Margaret sentada en la mesa de la cocina revisando mis archivos personales. ¿Qué estás haciendo?, había preguntado, mi voz temblando de incredulidad. Solo estoy revisando tus finanzas. Después de todo, estás a punto de ser madre. Es importante estar preparada. Margaret, eso no es tu lugar. No tienes derecho a invadir mi privacidad así. Había protestado, sintiendo el familiar rubor de la ira subir dentro de mí. Las finanzas de tu esposo son mi preocupación. Si él tiene dificultades. Todos tenemos dificultades y no queremos eso, ¿verdad? Ella respondió con una fría sonrisa. Me sentí tan impotente en ese momento. Reflexionar sobre ello ahora alimentó mi determinación. Ya no permitiría que ella o Ryan dictaran mi vida. Mientras continuaba estrategizando, encontré fuerza en la realización de que no estaba sola. Sarah era una aliada constante y mis padres me ofrecían el apoyo emocional que desesperadamente necesitaba. Una noche, mientras cenaba con mi madre y mi padre, compartí mi plan de presentar una demanda de divorcio. No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados y dejar que me controlen más. Quiero recuperar mi hogar y quiero liberarme de su manipulación. Mi padre me miró, el orgullo evidente en sus ojos. Estás tomando la decisión correcta, Lily. Te apoyaremos en cada paso del camino. Al día siguiente, respiré hondo y entré en la oficina de Sarah para comenzar el proceso. Mi corazón latía rápido mientras firmaba los documentos.
sintiendo una mezcla de miedo y empoderamiento. Este era mi primer paso para reclamar mi vida. En las semanas siguientes, trabajamos incansablemente para preparar la batalla judicial. Cada día era un torbellino de emociones mientras reunía mi evidencia y preparaba mi testimonio. Me sentía como un soldado preparándose para la guerra. Luego llegó el día de la audiencia. Mi estómago retorciéndose de ansiedad mientras me sentaba en el área de espera del tribunal, rodeada de otras familias enfrentando sus propias batallas. Mis palmas estaban sudorosas y podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. Lily, lo harás muy bien, me aseguró Sarah mientras se sentaba a mi lado, tomándome de la mano. Recuerda, estás luchando por ti misma y tu futuro. Las palabras resonaron en mí. Respiré hondo y me concentré en el resultado que deseaba. Ya había terminado de tener miedo. Estaba lista para enfrentar a Ryan y Margaret en el tribunal y reclamar mi vida. Cuando el juez llamó mi caso, sentí una oleada de adrenalina. Esto era el momento para el que me había estado preparando. Entré en la sala del tribunal lista para confrontar mi pasado y luchar por mi futuro, sin saber los giros sorprendentes que me esperaban en la batalla que se avecinaba. Al entrar en la sala del tribunal, sentí el peso de mi decisión presionándome. La atmósfera estaba tensa, llena del murmullo de otros casos y el sonido distante de un mazo golpeando. Mi corazón latía rápido cuando vi a Ryan y Margaret sentados al frente. La cara de Ryan estaba estoica, pero podía ver la tensión en su mandíbula. Los ojos de Margaret, afilados y calculadores, escaneaban la sala hasta aterrizar en mí con una mirada que me ponía escalofríos. Lily, solo recuerda mantener la calma, susurró Sarah mientras nos sentábamos. Hemos preparado para este momento. No estás sola. El juez, una mujer de mediana edad con un aire de autoridad, entró en la sala y todos se pusieron de pie mientras tomaba su asiento. Sentí mi determinación fortalecerse. Esta era mi oportunidad para exponer la manipulación y el abuso emocional que había soportado. El proceso comenzó con el juez pidiendo un resumen del caso. Sarah se puso de pie y presentó nuestro argumento, detallando sucintamente mis luchas con Ryan y Margaret. Destacó el estrés emocional que había enfrentado, enmarcándolo dentro del contexto de mi embarazo y mi derecho a vivir libremente en mi propia casa. Su señoría, Sarah comenzó, mi clienta Lily, está aquí hoy para reclamar su vida del control de su esposo y su suegra, quienes han intentado sistemáticamente controlarla. Tenemos evidencia de abuso emocional y coerción que creemos merecen una acción inmediata. Miré a Ryan, que permanecía impasible, pero noté cómo sus dedos se apretaban el borde de la mesa. Margaret, por otro lado, parecía imperturbable, con una sonrisa astuta jugando en las comisuras de su boca mientras se inclinaba más cerca de Ryan. A medida que avanzaba la audiencia, sentí una mezcla de miedo y determinación. Mi estómago se revolvía mientras escuchaba al abogado de Ryan presentar su lado de la historia, pintándome como una esposa inapta que intentaba alejar a su esposo de su familia. Lily está exagerando sus afirmaciones para ganar control sobre sus activos compartidos, argumentó. Pero estaba preparada. Cuando llegó mi turno para testificar, me puse de pie y
Respiré hondo, mirando a Sarah, quien asintió alentadoramente. Estaba emocionada de casarme con Ryan y construir una vida juntos. Comencé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Su madre se mudó sin mi consentimiento y comenzó a dictar cómo debía vivir mi vida. Fui echada de mi casa después de un largo día de trabajo, y cuando intenté discutir mis sentimientos con Ryan, él eligió apoyar a su madre en lugar de a mí. Compartí la historia de esa noche cuando Margaret me había echado, detallando las amenazas que hizo y la impotencia que sentí. Pude ver al juez inclinándose hacia adelante, su expresión atenta. Nunca imaginé que estaría luchando por mi hogar y mi autonomía, continué. Esto no es solo sobre propiedad, es sobre mi identidad y mi futuro como madre. Me niego a criar a mi hijo en un entorno donde constantemente soy menospreciada y controlada. Después de que terminé, hubo un momento de silencio. En la sala del tribunal, el juez tomó notas y pude ver cómo la expresión de Ryan se desmoronaba. Sentí una ola de empoderamiento envolverme. Había dicho mi verdad. Al finalizar la audiencia, el juez se dirigió a Ryan y Margaret. Ambos necesitan entender la gravedad de esta situación. El bienestar emocional de una madre y su hijo es primordial. Al salir del tribunal, Sarah me apretó la mano. Lo hiciste increíblemente bien, Lily. Creo que tenemos un caso fuerte. Pero al salir, vi a Ryan y Margaret susurrándose entre ellos, sus expresiones tensas y enfadadas. Mi estómago se hundió. Sabía que no se rendirían sin luchar. La amenaza de represalias pesa en el aire, pero estaba lista. Había enfrentado mis miedos y, sin importar lo que sucediera, después, estaba determinada a protegerme a mí misma y a mi futuro hijo. Poco sabía que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Los próximos giros en esta saga desafiarían todo lo que pensaba, que sabía sobre la traición y la venganza. Los días siguientes a la audiencia judicial estuvieron llenos de una mezcla de ansiedad y anticipación. Me sentía como si estuviera en una cuerda floja, equilibrándome entre la esperanza y el miedo. Sarah y yo continuamos preparándonos para los próximos pasos, pero podía sentir la tensión entre Ryan y Margaret. No eran del tipo que se rindieran fácilmente. Una semana después, recibí una llamada de Sarah. Lily, necesitamos reunirnos. Hay algo importante que quiero discutir. Mi corazón latió rápido. ¿Qué podría ser? Me apresuré a su oficina, donde me recibió con una expresión seria. Acabo de enterarme de que Ryan y Margaret están planeando contraatacar. Están intentando desacreditar tus afirmaciones, diciendo que eres emocionalmente inestable y no apta para ser madre. Sentí una ola de ira invadirme. Están recurriendo a mentiras. No puedo creer esto, es una táctica común. Sarah explicó, pero muestra su desesperación. Podemos contrarrestarlo. Necesitamos reunir más evidencia del abuso emocional que enfrentaste. Esa noche, me senté a escribir en mi diario, recordando momentos que habían minado mi sentido de mía misma. Recordé tiempos en los que fui menospreciada y tratada como si fuera invisible. Con cada palabra me sentía más fuerte. Ya no era la mujer tímida que Ryan y Margaret pensaban que podía controlar. La semana siguiente, recibí una notificación formal para otra comparencia en el tribunal. Mi ansiedad aumentó. Pero estaba determinada a enfrentar lo que viniera.
Esta vez, no solo defendería mi caso. Me mantendría erguida y lucharía por mi futuro y el bienestar de mi hijo. Cuando llegó el día, sentí una mezcla de miedo y determinación mientras entraba en la sala del tribunal. Ryan y Margaret ya estaban sentados, sus expresiones endurecidas. Podía sentir la animosidad entre nosotros, pero estaba lista. Sara presentó nuestro caso nuevamente, enfatizando el tormento emocional que había soportado y cómo afectó mi embarazo. Había reunido mensajes de texto de Margaret que contenían sus insultos disfrazados de preocupaciones. Vi al juez revisar la evidencia, su ceño fruncido en concentración. Cuando fue mi turno de hablar, respiré hondo y miré al juez. Su señoría, no estoy aquí para destrozar una familia. Estoy aquí para reclamar mi vida y asegurar un entorno seguro para mi hijo. No puedo permitir que mi suegra dicte mi existencia por más tiempo. Mientras hablaba, podía sentir el apoyo de mis padres que estaban sentados en la parte de atrás. Su presencia me fortalecía. Compartí los momentos más dolorosos, revelando cómo me sentía atrapada y controlada, cómo me echaron de mi casa y cómo mi propia identidad estaba siendo despojada. La atmósfera en la sala del tribunal cambió. Pude ver la expresión del juez cambiar mientras absorbía mis palabras. Cuando llegó el turno de Ryan para hablar, tropiezo con sus argumentos, pareciendo menos confiado que antes. Margaret, sin embargo, fue inflexible, intentando manipular la situación, pero sus tácticas estaban perdiendo poder. Finalmente, después de una larga y agotadora sesión, el juez pidió un receso. Al salir, me sentí agotada pero esperanzada. Un par de horas después, el juez regresó para dar su veredicto. Basado en la evidencia presentada y los testimonios, determino que Lily ha sido sometida a abuso emocional y manipulación. Por lo tanto, le concedo la custodia completa de su hijo y la propiedad exclusiva de la casa. Ryan y Margaret enfrentarán penas por sus acciones. Las palabras se sintieron como un peso levantándose de mis hombros. La alivio me invadió, pero también sentí una punzada de tristeza por la familia que una vez pensé que tenía. Al salir del tribunal, Sara me abrazó fuertemente. Lo lograste, Lily. Luchaste por tus derechos y ganaste. Con una sonrisa, susurré, lo hice porque creía que merecía algo mejor. En las semanas siguientes, volví a mi hogar, reclamando mi espacio. Se sentía como un nuevo comienzo. Pinté las paredes, redecoré y llené mis días con preparativos para mi bebé. Estaba lista para abrazar la maternidad soltera y construir una vida libre de las sombras del pasado. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que la traición no me había roto, me había forjado en una persona más fuerte. Había aprendido el poder de defenderme y reclamar mi identidad. Ya no era solo una víctima. Era una sobreviviente. Mientras acunaba mi creciente vientre, susurré promesas a mi hijo no nacido. Construiremos una vida llena de amor, respeto y fuerza. Sabrás que siempre puedes defenderte. En ese momento, entendí que esto no era solo un nuevo comienzo para mí, sino un nuevo legado para mi hijo, uno construido sobre la base del empoderamiento y la resiliencia. Estaba lista para lo que viniera después.